Bienvenidos a nuestro servicio especial de oración por la Iglesia perseguida. Le invitamos a que nos acompañe a entonar una alabanza musical cuya letra aparecerá en su pantalla y la música en su dispositivo. Adelante. Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena, Él conoce, las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver
invitamos a hacer una lectura de la palabra de Dios. El primer evangelio, situado en el Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. Luego, en base a esta, tendremos una meditación enviada de Dios dada por labios de nuestro hermano pastor. Esperamos que sea de su agrado, pero sobre todo de bendición para su vida. Adelante. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta predicación. Es un mensaje especial el que vamos a tener hoy acerca de la iglesia perseguida. La iglesia cristiana, los hermanos en Cristo en todo el mundo que son perseguidos por su fe. La palabra de Dios dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Vamos a orar para comenzar esta predicación. Bendito Padre Celestial, queremos suplicarte que tú nos hables por medio de este mensaje, hables a nuestros corazones para que nosotros, Señor, podamos tomar conciencia que es muy importante orar por nuestros hermanos en Cristo que están en diferentes países donde es muy peligroso ser cristiano. Te rogamos, Señor, que tú fortalezcas, bendigas y afirmes en la fe a nuestros hermanos que están en esa situación. Padre, quita de nuestra mente, nuestro corazón, toda distracción, perdona nuestros pecados y ayúdanos a estar, Señor, atentos a este mensaje que nos das por medio de tu servidor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amigos y mis hermanos, hay una realidad en el mundo. En la actualidad, más de 360 millones de cristianos sufren persecución. ¿Puede imaginarse ese número? Hay países completos que tienen esta población, países grandes. Esto representa 1 de cada 7 cristianos en el mundo son perseguidos por su fe. Y la persecución es una realidad en los 50 países de la lista mundial de persecución 2023. El Ministerio Puertas Abiertas está organizando este Día Internacional por la Iglesia Perseguida, ya que los cristianos que no estamos perseguidos necesitamos tomar conciencia de qué está sucediendo con otros hermanos, porque ellos necesitan nuestra oración, necesitan que pidamos a Dios por ellos, necesitan incluso que les ayudemos de una manera económica por medio de este ministerio y de otros que también hay. Pero, mis hermanos, sobre todo debemos de investigar, escudriñar en la palabra de Dios por qué suceden estas cosas. Una pregunta muy común que se hace la gente es, ¿cuándo comenzó la persecución? En Mateo, en el capítulo 24, Jesús, dejando Jerusalén, se reunió con sus discípulos para un tiempo privado en el Monte de los Olivos. Y él respondió a algunas de las inquietudes que tenían sus apóstoles sobre el final de los tiempos y cuándo llegaremos. Y luego llegamos al versículo 9 que dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Mis hermanos, si nosotros somos creyentes en Cristo, no esperemos ser los más populares en todo el mundo. Al contrario, la palabra nos está diciendo que nos van a perseguir y que incluso a muchos van a dar muerte porque nos odiarán. Hoy en día hay en el internet diversas redes sociales en las que cuando uno expresa una opinión cristiana basada en la Biblia, inmediatamente cientos de personas se lanzan a atacarnos porque hay un odio contra el cristianismo. Póngase a pensar usted que de los 12 apóstoles que tenía Jesús, sabemos que por la historia, por los historiadores,
externos a la Biblia, solamente uno de ellos murió de muerte natural, digamos, que fue Juan, aunque en realidad él estaba preso en una isla llamada Patmos. Todos los otros 11 apóstoles, incluso Matías, que sustituyó a Judas, murieron martirizados por ser propagadores del Evangelio de Jesús. Como consecuencia de la fidelidad a Jesús, serían perseguidos, acosados y experimentarían maltratos y persecuciones que inevitablemente vendrían. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos, la recompensa eterna, segura, está en Cristo Jesús. La persecución nunca debe ser motivo solamente de tristeza, sino también de esperanza. Sabemos que a continuación Juan y Pedro son detenidos y amenazados, maltratados en el capítulo 4 de Hechos, lo que marca el inicio de la persecución. El primer mártir, es decir, que fue asesinado por causa del nombre de Jesús, fue Esteban. Él ni siquiera era apóstol, era un diácono. Sin embargo, en Hechos 12 tenemos al primero de los apóstoles que estuvo presente en el discurso de Jesús, que comentamos hace un momento, que fue Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Y él, pues desgraciadamente, fue decapitado por la maldad de Herodes. Aunque el discurso de Jesús en Mateo 24:9 parece hacerse realidad demasiado pronto, en Mateo 5 del 11 al 12, Jesús ya había anunciado en las bienaventuranzas lo siguiente, escuche bien: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas, los que precedieron a ustedes. Lucas también registró lo mismo que hay en Mateo 24, pero añade un comentario sobre el momento en que los discípulos fueron llevados ante las autoridades. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Jesús caminó con sus discípulos a través de cada adversidad que se presentaba cuando Jesús oró por los apóstoles. Según el registro de Juan 17, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Mis hermanos, aquí estamos en la tierra y no quiere decir que tengamos una como inmunidad o una coraza de acero que nos proteja de todo mal. Jesús oró no para que Dios nos quitara de este mundo, sino para que nos protegiera de toda esta maldad que hay en el mundo. Cuando Puertas Abiertas visita a cristianos perseguidos en sus países, tienen un pedido de oración que se repite en diferentes cristianos perseguidos en distintos países del mundo, y lo que ellos piden es: oren por nosotros para que, pase lo que pase, nos mantengamos firmes en la fe. Esta es la realidad de quienes viven en los países más peligrosos para los cristianos en el mundo. Muchos de ellos son entregados a la persecución por sus mismos familiares, por amigos, por miembros de la comunidad o del trabajo, por autoridades locales. Muchos son incluso condenados a la muerte, perdiendo la vida por amor a Cristo. El odio parece ser la fuerza impulsora de los extremistas que persiguen a los cristianos. Y Pablo, cuando escribe a los hermanos de Roma, los anima a vivir en paz con todos, a no buscar venganza, sino a dar de comer al enemigo hambriento y dar de beber al enemigo sediento.
Dice la palabra, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. En medio de todas las adversidades, somos testigos de cómo los cristianos perseguidos ponen en práctica las palabras de Pablo. Esto, por supuesto, que no es fácil. Muchos de ellos, en sus testimonios, dicen, cuando sucedió la tragedia, por ejemplo, que alguno de sus parientes fue asesinado, pues ellos sentían al principio una gran sed de venganza. Pero después de recibir ayuda espiritual de otros cristianos, de leer su Biblia, de orar, se dan cuenta que no es el camino correcto. Nuestros hermanos y hermanas que viven en países muy peligrosos para los cristianos se centran en el amor de Cristo e incluso aman a sus enemigos. Tienen como propósito en la vida no devolver a nadie mal por mal. Hacen todo lo posible por vivir en paz con todos y nunca buscan la venganza. Ellos oran por quienes los persiguen, como dice el Señor Jesús en su enseñanza en los evangelios. Los cristianos perseguidos en su vida cotidiana aprenden a poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. Incluso ante los diversos sufrimientos y aflicciones que resultan de la persecución, pueden experimentar la bienaventuranza de la cual nos habla Jesús en su palabra. Incluso en medio de la persecución extrema, los cristianos pueden experimentar el gozo de Cristo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque ellos están en persecución, ellos nos sirven de modelo a nosotros que no estamos en persecución y de motivación que es posible para nosotros poder soportar pruebas menores que las que ellos están soportando. ¿Qué tenemos que hacer ahora los cristianos que no somos perseguidos o que la persecución que podemos llegar a tener es muy pequeña, no pone en riesgo nuestra vida o nuestra libertad? Tenemos que estar orando por nuestros hermanos. Recuerden que la palabra de Dios dice, ríe con los que ríen, goza con los que se gozan, pero también llora con los que lloran. Es decir, con estos hermanos que están sufriendo, tenemos también que nosotros aprender a orar, a ayunar inclusive. Y en la manera de lo posible, conforme Dios nos permita, pues también ayudar. Se puede mandar ayuda. Podemos mandar incluso, no es necesario también 100% ayuda económica. Muchas veces con mandar una carta, una postal, usted puede contactar a Puertas Abiertas y ahí le van a decir cómo puede ayudar a nuestros hermanos con una palabra de aliento. Como dice la palabra, entonces, tenemos que orar sin cesar, sin detenernos. Esto también nos anima a darle gracias a Dios. Si usted puede reunirse en su iglesia libremente, hágalo. No ponga ningún pretexto. Que si se siente cansado, que si tiene mucho trabajo, que si trabajó hasta noche, lo que sea, vaya a la iglesia. Le aseguro que en estos países peligrosos están mucho peor que usted. Haga un esfuerzo, hágase un cristiano bien entregado al Señor. Ore por nuestros hermanos que sí en verdad están sufriendo. Esto es lo que nos enseña hoy la palabra del Señor y los testimonios de nuestros hermanos en todo el mundo que viven en estos países terribles donde hay persecución día con día. Vamos a hacer oración. Padre Santísimo, te agradecemos, Padre, porque en tu palabra tú nos dices, tú nos adviertes que el mundo nos odia y que muchos van a ser perseguidos. Padre Santo, te rogamos que si un momento dado llega la persecución a nuestro país, a nuestra ciudad, al lugar donde estamos viviendo, Señor, nosotros seamos valientes como aquellos hermanos que viven en esos países peligrosos. Señor, también te queremos suplicar que nosotros que sí podemos orar, podemos leer la palabra libremente, podemos predicar tu evangelio, podemos reunirnos en una iglesia con libertad, pues lo hagamos sin falta. Señor, perdónanos si no lo hemos hecho, perdónanos
si estamos desperdiciando una gran oportunidad en nuestra vida. Todo te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, si quieren reunirse aquí en Aguascalientes, pueden hacerlo en nuestra iglesia. Allí están los datos abajo, les dejamos todos los datos de contacto. O si quieren escribirnos o tienen preguntas o dudas sobre la Biblia, sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, háganoslo saber y pues los esperamos muy pronto en otro video. Que el Señor les bendiga.